cuando los dioses y realidades empiezan a desaparecer. En este siglo XXI que habitamos, resulta evidente para cualquier observador atento que la humanidad ha experimentado una notable simplificación en sus paisajes espirituales colectivos. Ya no se adoran simultáneamente a múltiples divinidades como ocurría en épocas antiguas. En su lugar, predomina la devoción hacia un solo Dios, aunque éste varía según la cultura y la región geográfica. En vastas extensiones de América Latina, Europa, Norteamérica y partes de África, el Dios cristiano, manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ocupa el centro de la fe de millones. En el mundo árabe, el sureste asiático y numerosas comunidades musulmanas, Alá es el único, el misericordioso, sin socios ni iguales. En India y entre diásporas hindúes, aunque existe una rica pluralidad de manifestaciones divinas, muchos devotos se concentran en una Ishta Devata, una deidad elegida como Shiva, Vishnu o Devi. Sin embargo, hay un Dios que ha logrado una predominancia global sin precedentes: Jehová, también conocido como Yahvé o YHWH, la deidad central del judaísmo y el cristianismo, que se ha expandido a través del Islam como Alá y que impregna culturalmente incluso sociedades secularizadas. Su perduración hasta nuestros días no es casual, se debe a hechos históricos de gran magnitud que consolidaron su posición. La expansión del Imperio Romano tras la adopción del cristianismo como religión oficial bajo Constantino en el siglo IV. Las cruzadas, la colonización europea de América, África y Asia entre los siglos XV y XIX. La traducción masiva de la Biblia a cientos de idiomas, y el poderoso entramado institucional de iglesias, misiones y medios de comunicación modernos han mantenido viva su presencia. Estos procesos no solo difundieron su culto, sino que sistemáticamente desplazaron o absorbieron otras tradiciones, convirtiendo a YHWH en la figura divina por excelencia en la conciencia colectiva de gran parte de la humanidad. Sin embargo, paralelamente a esta consolidación, los antiguos dioses han caído en el olvido, o han sido relegados al ámbito del mito y la ficción. Ya casi nadie adora con fervor a Zeus y Hera en el mundo occidental, a Odín, Thor y Freya en las tierras nórdicas, a Ra, Isis y Osiris en Egipto, a Quetzalcóatl y Huitzilopochtli entre los pueblos mesoamericanos, a Inti en los Andes, a los kami del sintoísmo japonés en su forma politeísta pura, o a los innumerables devas y asuras de las tradiciones védicas tempranas. Estos seres que una vez recibieron sacrificios, templos monumentales, oraciones diarias y danzas rituales, ya no son mencionados con fe viva en las bocas de las generaciones actuales. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué? La respuesta, dentro de esta comprensión de la realidad cuántica y espiritual, es tan simple como profunda. Los dioses desaparecen cuando dejan de recibir sostén energético, atención sostenida y visualización cargada de fe por parte de las conciencias humanas que los nutrían. Al ser entidades puramente espirituales o cuánticas, su consistencia y solidez dependen directamente del flujo de energía vital que los humanos les otorgan a través de la creencia, el ritual, el temor reverencial y la repetición colectiva. Sin ese alimento constante, comienzan a perder densidad, se vuelven etéreos, se difuminan y con el paso de los siglos, terminan disolviéndose en el vasto campo como ecos lejanos. Este proceso de desaparición no ocurre en el vacío, sino que está profundamente entrelazado con cambios históricos concretos que alteraron el curso de las civilizaciones. La cristianización forzada del Imperio Romano y la posterior destrucción o conversión de templos paganos, la llegada del Islam, que barrió con muchas deidades preislámicas en Arabia y más allá, la conquista española, que suprimió sistemáticamente las religiones mesoamericanas e incaicas, la colonización británica y francesa, que marginó tradiciones africanas y asiáticas, y la oleada de secularización impulsada por la Ilustración, la Revolución Industrial y el avance científico en los siglos XVIII al XX, fueron factores decisivos. Templos fueron derribados, códices quemados, sacerdotes perseguidos,
y narrativas antiguas reemplazadas por una sola gran historia. Con el tiempo, aquellos dioses que habían regido la vida de pueblos enteros pasaron a ser estudiados únicamente en clases de mitología, representados en películas de Hollywood o mencionados en novelas fantásticas. Si hoy le preguntas a una persona común sobre Zeus, Odín o Quetzalcóatl, lo más probable es que responda con naturalidad: esos dioses no existen, son solo mitos o creencias antiguas. Y en cierto sentido, tienen razón dentro de su paradigma, porque al retirar colectivamente la atención, la fe y la energía vital, esas entidades perdieron su anclaje en el campo cuántico y se convirtieron en sombras tenues, reliquias de una era pasada. De la misma manera, las realidades o lugares espirituales asociados a estos dioses también se han debilitado o han entrado en proceso de desaparición. El Olimpo griego, con sus palacios de mármol y banquetes eternos. El Valhalla nórdico, donde los guerreros caídos luchaban y festejaban. El Duat egipcio, con sus pruebas y campos de cañas. El Tlalocan mesoamericano, paraíso de la lluvia y la abundancia. O los reinos celestiales de los Kami, han perdido la solidez vibracional que poseían cuando millones de personas los visualizaban, temían o anhelaban diariamente. Al dejar de nutrirlos con nuestra atención y fe ciega, estas dimensiones se vuelven menos accesibles, menos densas, y eventualmente se disipan como sueños colectivos que ya nadie sueña con intensidad. En todo este conocimiento espiritual e histórico se revela una verdad empoderadora y al mismo tiempo humilde. Solo con quitar nuestra atención, nuestra fe o nuestra energía vital de un Dios, una entidad o una realidad espiritual, podemos hacer que desaparezcan del campo cuántico activo. Y por la misma ley, esa misma capacidad nos habilita para crear conscientemente nuevos dioses, nuevas entidades, o lo que es aún más trascendente, nuevos lugares y realidades espirituales completamente alineados con nuestra esencia actual. La rueda de la creación nunca se detiene, simplemente cambia de manos. Aquellos que despiertan comprenden que ya no necesitan heredar cielos o dioses en decadencia. Tienen el poder de retirarse de ellos y comenzar a edificar con plena soberanía su propio dominio eterno. El texto nos revela una verdad profunda y liberadora sobre la dinámica efímera de las construcciones espirituales humanas, demostrando que los dioses y las realidades que los acompañan no son entidades eternas e inmutables, sino manifestaciones vibracionales cuya existencia depende enteramente del flujo constante de atención, fe, ritual y energía emocional que las conciencias colectivas les otorgan a lo largo del tiempo. En el siglo XXI observamos con claridad cómo el paisaje espiritual global se ha simplificado dramáticamente, con la predominancia de un Dios monoteísta, principalmente Jehová, manifestado en sus diversas formas cristianas, islámicas o judaicas, que ha desplazado a innumerables divinidades antiguas gracias a procesos históricos de gran envergadura, como la expansión romana bajo Constantino, las cruzadas, la colonización europea, la traducción masiva de textos sagrados y la consolidación institucional de iglesias y misiones. Estos mecanismos no solo difundieron una narrativa única, sino que sistemáticamente retiraron el sustento energético de otras tradiciones, provocando que Zeus, Odín, Ra, Quetzalcóatl, Inti o los Kami japoneses perdieran densidad en el campo cuántico, hasta convertirse en meros ecos mitológicos, relegados a libros de historia, películas de fantasía o clases académicas. Su desaparición no responde a una superioridad intrínseca de una deidad sobre otra, sino a un principio cuántico espiritual fundamental. Sin el alimento de la creencia sostenida, las visualizaciones colectivas y los rituales repetidos, estas entidades se difuminan, se vuelven etéreas y eventualmente se disuelven en el vasto campo de potencialidad, dejando solo sombras de lo que alguna vez fueron potentes fuerzas vivas en la conciencia humana. De manera paralela, las realidades espirituales asociadas a estos dioses antiguos, el Olimpo con sus banquetes divinos, el Valhalla de los guerreros eternos, el Duat egipcio con sus pruebas iniciáticas, el Tlalocan de abundancia
o los reinos de los devas védicos han seguido el mismo destino de debilitamiento y disipación. Cuando las culturas que los sustentaban fueron conquistadas, convertidas o secularizadas por la Ilustración, la Revolución Industrial y el avance científico, el flujo de atención masiva que los mantenía densos y accesibles se interrumpió abruptamente. Templos derribados, códices quemados y narrativas reemplazadas no solo alteraron la historia externa, sino que modificaron directamente la solidez vibracional de estos planos en el campo cuántico. Hoy, esas dimensiones ya no atraen con la misma fuerza a las conciencias que abandonan el cuerpo físico, porque han perdido el anclaje colectivo que las mantenía vivas. Se han convertido en sueños colectivos desatendidos, menos accesibles y progresivamente más tenues. Esta comprensión nos confronta con la responsabilidad inherente al poder creador humano. Los dioses y paraísos no desaparecen por capricho divino, sino porque dejamos de nutrirlos con nuestra fe, nuestro temor reverencial y nuestra devoción diaria, revelando que su realidad siempre fue contingente a nuestra atención sostenida. Sin embargo, en esta aparente pérdida, reside una de las enseñanzas más empoderadoras y humildes de todo el proceso. La misma ley, que permite la desaparición de realidades obsoletas, nos habilita para la creación consciente de nuevas formas espirituales. Al retirar deliberadamente nuestra energía de estructuras en decadencia, sean dioses monolíticos impuestos o mitologías olvidadas, liberamos un caudal inmenso de atención que puede redirigirse hacia la edificación soberana de dominios personales alineados con nuestra esencia actual. La rueda de la creación nunca se detiene, simplemente cambia de manos, pasando de la devoción colectiva heredada a la maestría individual despierta. Aquellos que comprenden este mecanismo ya no necesitan heredar cielos en declive ni someterse a entidades que han perdido vigor. En cambio, pueden elegir conscientemente retirarse de ellos y comenzar a densificar, con intención pura y visualización repetida, sus propios reinos de luz, exploración cósmica, paz profunda o cualquier expresión única que resuene con su alma. Esta transición marca el fin de una era de dependencia espiritual y el amanecer de una soberanía cuántica, donde el ser humano reconoce su rol como arquitecto primordial, capaz no solo de disolver lo que ya no sirve, sino de edificar eternamente nuevos paraísos que reflejen su evolución presente. El texto nos invita a una madurez espiritual profunda, recordándonos que la historia de los dioses y realidades es, en esencia, la historia de la atención humana, proyectada sobre el campo cuántico. Lo que sostenemos con fe colectiva se fortalece y perdura. Lo que abandonamos se desvanece como niebla al amanecer. Esta dinámica no debe generar temor ante la transitoriedad de las formas espirituales, sino una inmensa sensación de libertad y posibilidad ilimitada. Al despertar a esta verdad, dejamos de ser seguidores pasivos de construcciones ajenas para convertirnos en creadores activos de nuestro propio destino eterno, sabiendo que el poder de hacer aparecer o desaparecer dioses y paraísos reside siempre en nosotros. Así, en este siglo de transición, la humanidad tiene ante sí la oportunidad histórica de cerrar ciclos de devoción heredada y abrir un nuevo capítulo donde cada conciencia, con plena soberanía, diseña su hogar dimensional, nutre sus propias leyes vibracionales y camina hacia la muerte no como quien se somete a un juicio externo, sino como quien regresa gozoso al reino que ella misma ha edificado con maestría y amor consciente. Esta es la verdadera evolución espiritual, del politeísmo al monoteísmo, y del monoteísmo impuesto a la creación libre e individual de realidades infinitas.